En la antigua República e Imperio Romano había personas especializadas en el combate cuerpo a cuerpo y con armas. Estos solían ser esclavos, que con el tiempo y a lo largo de las batallas se convertían en célebres personajes que obtenían fama y eran aclamados por las masas. E incluso, al cumplir una gran cantidad de triunfos, podrían ser merecedores de su libertad. A continuación, te presentaré la historia de los gladiadores, guerreros curtidos que entretenían a los ciudadanos romanos derramando sangre en la arena de combates. Se ha debatido mucho sobre la aparición de los gladiadores, pero muchos historiadores ubican su origen entre el siglo IV y III a.C., durante la celebración de la victoria que Roma tuvo contra los samnitas. En la mencionada celebración, los mejores guerreros del ejército romano se ofrecieron a celebrar combates, reafirmando con ello el poder de Roma, haciendo gala de sus habilidades en combate. Durante mucho tiempo las batallas de gladiadores se llevaban a cabo en honor a grandes guerreros caídos en batalla. Por ejemplo, Livio identifica un combate de 3 parejas de gladiadores en pleno mercado de animales de Roma, esto patrocinado por Decimus Lunius Brutus, en honor de su padre muerto, Brutus Pera. Aunque eran grandes eventos, los combates de gladiadores, al menos en principio, se celebraban de manera esporádica. Solo cuando un personaje de renombre y poder político y militar incitaba a los soldados e incluso a los prisioneros a combatir en honor de un familiar muerto. Estos eventos se registran incluso con 10 años de margen entre cada uno. Uno de los primeros encuentros de gladiadores más célebres, sin duda, fue el que se organizó en nombre de Publio Lininio en el año 183 a.C., pues en el evento participaron 120 gladiadores, aunado a una distribución entre la población de exquisita carne, recordando la gloria de los banquetes degustados en los primeros encuentros de gladiadores. Con el tiempo, los cónsules de Roma deliberaron y decidieron ofrecer el primero de muchos espectáculos de gladiadores en el año 105 a.C., esta vez no para honrar la memoria de un célebre personaje, sino como parte de un ejercicio militar de entrenamiento. Posteriormente pasarían a formar parte de eventos religiosos del imperio, dedicado al baño de sangre y los combates a los dioses del panteón griego como Júpiter. Los combates de gladiadores llegaron a ser tan populares e importantes en la sociedad que contaban con toda una estructura organizacional establecida. Por ejemplo, no cualquiera podría participar en los combates, pues hasta los esclavos debían ser seleccionados o reclutados por un lanista, nombre por el cual se conocía al reclutador, que velaba por dotar al gladiador de un entrenamiento adecuado e inscribirlo como apto para el combate. Muchos guerreros participaban voluntariamente para ganar gloria y honor, así como una profesión. Los cónsules romanos también vieron una importante oportunidad con los espectáculos de gladiadores, pues, gracias a su relevancia social, estos se valían de sus estatus para financiar los combates, otorgándoles a los ciudadanos un gran espectáculo a bajo costo, con el fin de recaudar votos a su favor en las votaciones. Incluso los cónsules se hallaban en la libertad de posponer un combate de gladiadores en memoria de un padre hasta el propio día de las elecciones, con el fin de ganar votos y simpatía. A pesar de obtener una deuda personal gigante, el propio Julio César, para celebrar su nombramiento como edil curul, celebró un ostentoso combate de gladiadores en la que participaron 320 parejas de gladiadores con armadura plateada. Esta gran batalla marcó un antes y un después para Roma, pues el Senado estaba temeroso del poder de Julio César, ya que sus tropas privadas crecían desmesuradamente, lo que sintonizaba con la gran popularidad que tenía cada vez más. El Senado entonces decretó que ningún ciudadano, por mayor que fuese su poder económico, político o militar, podía celebrar un combate de gladiadores que superara los 320 parejas de guerreros. Esto con el fin de evitar una posible revuelta como la que Espartaco había protagonizado en ese mismo tiempo, misma que, aunque no tuvo éxito, llevó a los esclavos a luchar contra los militares romanos, arrebatando muchas vidas. Tras el asesinato de Julio César y la guerra civil posterior, Augusto asumió la autoridad imperial sobre los juegos y formalizó su organización como un deber cívico y religioso. Durante su gobierno, Augusto limitó las celebraciones en las que tuviera parte los juegos de gladiadores, esto con el fin de prevenir la incuestionable bancarrota que los nobles sufrirían de seguir financiando de manera desmedida los juegos. Se fijó un límite de 120 gladiadores por evento.
Además, para dejar establecida su postura inamovible, Augusto financió a cuentagotas la Saturnalia y la Quinquaria, eventos en los que se celebraban juegos de gladiadores, un banquete público y el intercambio de regalos. Desde el inicio del gobierno de Augusto, los juegos de gladiadores se practicaban casi exclusivamente para el culto imperial a los dioses y los mismos eran financiados por el Estado. Sin embargo, como suele suceder, cuando hubo un nuevo cambio de emperador, las leyes cambiaron y los juegos de gladiadores se volvieron a popularizar nuevamente sin límite de costos. Por ejemplo, el emperador Trajano, entre los años 108 y 109 después de Cristo, celebró su victoria contra los Clasios, un reino enemigo, con unos juegos en los que participaron 10.000 gladiadores y poco más de 11.000 animales. Estos juegos se extendieron por 123 días y fueron uno de los más notorios en la historia de Roma. El coste de los gladiadores y los juegos siguieron creciendo sin control. La legislación del año 177 después de Cristo de Marco Aurelio apenas lo contuvo y fue completamente ignorado por su hijo Cómodo. La esperanza de vida de un gladiador solía ser entre los 18 y 25 años de edad, y se estima que, en un año aproximadamente, morían en combates, accidentes durante los juegos o por ejecuciones un total de hasta 8.000 guerreros. Todos los gladiadores caídos en batalla eran dispuestos a una macabra ceremonia que se llevaba a cabo mientras el gladiador vencedor daba vueltas triunfales por la arena. Primero, 2 personas salían disfrazadas a la arena, disfrazados del dios Mercurio y del dios del inframundo Dis Pater. Mientras que Mercurio le hundía un hierro al rojo vivo al perdedor para verificar que estuviera verdaderamente muerto, Dis Pater golpeaba con un mazo a los que aún tenían signos de vida, esto como símbolo de la posesión del muerto. Para evitar el destino anteriormente expuesto, un gladiador que sabía que perdería sin remedio podía solicitar la rendición, quedando su vida en voluntad del editor o patrocinador de los juegos. Estos podían, según su veredicto, brindar al gladiador rendido un missus, salvación, o la iugula, la muerte. Pero esto casi siempre dependía de los espectadores, quienes gritaban a viva voz su voluntad. La figura de los gladiadores era exclusivamente masculina. Sin embargo, en el año 66 después de Cristo, el emperador Nerón ordenó a hombres, mujeres y niños etíopes participar en los juegos de gladiadores para impresionar al rey de Alemania, Trídates I. Esto conmocionó a los espectadores, pues la idea de una mujer como gladiadora era risible y ridícula, quedando esta idea como una atractiva propuesta literaria para poetas, hasta que en el año 89 después de Cristo, el emperador Domiciaco presentó unos juegos de gladiadoras a las que presentó como amazonas, aunque realmente, como estas incursiones, no hubo muchas luchas entre mujeres, al menos no que la historia registre con claridad. Durante el siglo III de nuestra era, una gran crisis que duró casi medio siglo azotó el Imperio Romano. Este fue un periodo de profunda crisis, durante la cual se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores del imperio y una aguda crisis política, económica y social en el interior del imperio. La anarquía militar y el constante cambio de emperadores diluyó las riquezas de las que gozaba el imperio en su periodo de prosperidad. De esta crisis, el imperio nunca se recuperó del todo. Sin embargo, y a pesar de la crisis, los emperadores nunca dejaron de financiar los juegos de gladiadores, pues esto seguía representando un eslabón importante para sus carreras políticas. Durante esta misma etapa de crisis, un célebre escritor y padre de la iglesia cristiana, Tertuliano, señaló a los juegos de gladiadores como sacrificios humanos paganos, de moral dañina y nula espiritualidad. El emperador cristiano Constantino el Grande, en el año 325 después de Cristo, señaló los juegos de gladiadores como espectáculos sangrientos y, aunque no los prohibió, limitó la participación en estos a guerreros que voluntariamente expusieran su vida en los juegos, excluyendo desde entonces a los esclavos, a quienes confinó a trabajos mineros. Sin embargo, los juegos continuaron celebrándose por todo el imperio, aunque de manera menos frecuente, hasta que el 1 de enero del año 404 el emperador Honorio decretó la prohibición de los juegos de gladiadores, decreto que posteriormente fue afirmado por el emperador Valentiniano III en el año 438, momento en el que el interés de los juegos ya había decaído y prácticamente era inexistente.
Sin duda, los juegos de gladiadores son considerados como espectáculos de gran importancia social, política y cultural en lo largo de la historia romana. Gracias a esto, los nobles de la época pudieron alcanzar y perpetuar su poder, pues los espectáculos bien patrocinados aseguraban votos a su favor. Estos son los combates de gladiadores.